Hace mucho tiempo que en este canal no hacemos una review específica solamente de un área para autocaravanas. Sí, porque esta vez no vamos a hacer ni un recorrido urbano ni una reflexión. Solamente mostrarles un área para autocaravanas que se estrenó hace nada más que 2 meses. Y que además se estrenó en uno de los destinos más buscados de España. Esto es en Madrid. Porque hoy estamos en Rivas-Vaciamadrid, muy cerquita. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y este es un especial de Autocaravana Práctica. Y sí, porque los que solemos viajar en autocaravana sabemos perfectamente que aparcar cerca o en Madrid es bastante complicado. Existen algunas opciones, algunas mejores, otras peores. Ya hemos hecho alguna review en este canal sobre cuáles son las opciones disponibles para poder conocer la capital de España. Pero ahora tenemos una nueva alternativa y esta es un área para autocaravanas que por ahora es gratuita y que hace muy poquito inauguró el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. A ver, estamos en Madrid y más o menos estamos aproximadamente unos 20-22 kilómetros del centro de Madrid, de la Plaza del Sol. El tema es que con el metro que vamos a tener muy cerquita, a no más de 800 metros del área para autocaravanas y pagando 2 euros nada más, vamos a poder estar en Sol en aproximadamente 50 minutos, un poquito más también depende mucho del día. Esta área para autocaravanas tiene un origen bastante particular, ya que fue el resultado de la votación del presupuesto participativo. Esto es una idea que se desarrolló y se desarrolla en varios países donde parte del presupuesto de una municipalidad, o sea de un ayuntamiento, es dedicado a una especie de consulta popular donde la gente de la ciudad puede decidir qué destino se le da a cierta cantidad de presupuesto. Y es así que aquí en Rivas-Vaciamadrid sucedió que la gente decidió que era necesaria una área para autocaravanas. Desde ya, por supuesto, agradecidos por ello al ayuntamiento y a la gente que también lo votó. Dijimos que por ahora esta área es gratis, tiene todo montado como para que se pueda llegar a cobrar. Y de hecho el ayuntamiento ya nos da el link con un código QR cuando entramos para que podamos hacer una reserva a través de la aplicación P-Verde. Por ahora esa reserva, si bien funciona, no es utilizada por la mayoría de la gente. Esta es un área para autocaravanas que tiene bastante más de 30 posiciones, están bien marcadas, bien separadas, con una muy buena calle en el medio como para que uno pueda maniobrar y además con suficiente espacio entre ellas como para que uno pueda tener privacidad con su vecino. Eso sí, como todos los parkings para autocaravanas, no vamos a poder sacar ni sillas, ni mesas, ni lo que ustedes ya saben. Nada de camping, pero en este caso particular, y a diferencia de otros ayuntamientos, sí nos permiten sacar las cuñas, porque está un poquito desnivelada, pero no demasiado, así que si las necesitamos sacar, lo podemos hacer legalmente. También legalmente nos podemos quedar 72 horas en forma continua y después esperar 48 horas como para poder volver a ingresar. ¿Se cumple esto? ¿No se cumple? No lo sabemos. La verdad, sí vimos a la policía que pasó, estuvo de los 3 días que estuvimos, un día la policía pasó y no sabemos si tomó matrículas, qué es lo que hizo. Sí, lo que vimos es que aparentemente ya se está abusando un poquito de esta posibilidad de poder aparcar gratis tan cerca de Madrid. Está viviendo gente ahí como en muchas otras áreas para autocaravanas que hay en España y en el resto de Europa cuando son gratuitas. Puede ser que sí. También hemos visto coches con carpas en el techo que no deberían estar ahí. Bueno, todos estos problemas que se generan en estas áreas para autocaravanas gratuitas, la mayoría de los cuales se soluciona cuando el ayuntamiento o quien las maneja coloca una barrera, pone un poquito más claras las reglas y cobra, aunque sea un mínimo, que sean 5 o 6 euros, para que se renueve la gente en forma permanente y todos podamos ir a estos lugares. Algo muy bueno que tiene esta área para autocaravanas es que tiene 3 posiciones para descarga de agua y para carga de agua y limpieza del pote, y las 3 funcionando en forma perfecta. Recuerdo que esto es absolutamente nuevo, así que está todo en perfecto estado. También tiene 2 zonas de picnic, así que aunque no podamos sacar sillas y mesas, vamos a poder nosotros ir a la zona de picnic con nuestras cositas y tomarnos ahí si queremos una cervecita o comernos un sándwich. Están también disponibles los cubos de basura con separación con reciclado, así que perfecto también el tema de la basura.
En el tiempo que estuvimos nosotros vimos que todos los días pasó el camión de la basura para poder limpiar eso. Aparte también hay una pequeña fuente de donde vamos a poder sacar agua. Y respecto al sacar agua, sí tiene una particularidad esta área para autocaravanas, es que requiere que se coloque una pieza macho para poder tomar agua del lugar de donde está el agua potable, lo cual puede llegar a ser un poco inconveniente porque mucha gente no la toma, pero se soluciona muy fácil porque a 150 metros tenemos un chino y a menos de 500 metros tenemos un Leroy, así que se compra esa piecita que cuesta 1 o 2 euros y se coloca en la autocaravana, porque en muchos lugares ya se está empezando de a poquito a usar este sistema, que es muchísimo más limpio que el sistema tradicional. Respecto al tema de la seguridad, que es una cuestión bastante complicada en los suburbanos y también dentro de Madrid, el área por lo pronto está totalmente cercada, si bien la entrada, como dijimos, no tiene barrera. Nosotros, la verdad, no vimos absolutamente nada raro, y eso que estuvimos tanto un día laborable como un día no laborable. En realidad no pasa demasiada gente por esa zona porque es un polígono industrial donde todo el mundo está básicamente trabajando. Una cosa que tal vez moleste en verano, pero que es de mucha ayuda en invierno, es que no hay prácticamente sombras, así que nuestros paneles solares van a poder captar toda la energía que puedan. Eso sí, en verano con Madrid y 40 grados, la cosa seguramente se va a complicar un poquito porque no hay disponible electricidad, ni siquiera pagándola. ¿Qué tenemos cerquita de esto? Como dije, un chino muy cerca, pero también tenemos un centro comercial prácticamente con todos los servicios, con un Obramat, con un Leroy, con un Carrefour a menos de 600 metros. Y si todavía queremos caminar un poquito más, a más o menos 1 kilómetro tenemos un centro comercial muy grande que se llama H2O, como el agua, que tiene de todo, tanto para comer como para comprar, así que alternativas no faltan. También muy cerquita, al lado del centro comercial, hay un Lidl. Y como dije, a 800 metros, el metro que nos deja directamente en el centro de Madrid después de alguna combinación como siempre. Queríamos nada más decirle esto, volviendo a agradecer al ayuntamiento. Esperamos que se corrijan estas cositas que están faltando, como por ejemplo que se coloque una barrera, que se cobre un poquito, porque también es un poquito injusto que la gente hoy de Rivas Vacia Madrid esté pagándonos a nosotros por estar en ese lugar, porque esto cuesta mantenerlo. Pero lo mínimo, lo que corresponde, 5, 6, 8 euros, soluciona casi todos estos inconvenientes. Y como siempre en este punto le colocamos la ubicación exacta de esta nueva área para autocaravanas que se ubica en la ciudad de Rivas Vacia Madrid, que no se llama Vacia Madrid porque esté vacía Madrid, sino porque aparentemente era una palabra en árabe que significaba valle. Y como siempre también los invitamos a suscribirse y activar la casilla de notificaciones, porque esto ayuda al canal y, como ustedes saben, también a toda la comunidad. Esperamos que les haya gustado, esperamos que les haya servido y hasta la próxima. Slow.